Buenas tardes Menchu, Buenas tardes. buenas tardes a las personas que estáis participando en este webinar sobre lengua y literatura con metodologías activas, que es el cuarto de la serie que estamos emitiendo desde el mes de enero y que tendrá su quinta entrega en el próximo mes de mayo, en la que estamos abordando pues, diversos aspectos de la didáctica de la lengua y la literatura a través de proyectos de comprensión con sus metas y sus productos finales, integrando las metodologías activas en la didáctica. ¿De acuerdo? Al otro lado de la pantalla, bueno, yo soy Luis Arizaleta, responsable de formación de Polygon Education, estoy en Pamplona, y al otro lado de la pantalla está Menchu Garralón, nuestra formadora y especialista en metodologías activas, que está en Alcalá de Henares, provincia de Madrid, donde esta mañana llovía. Efectivamente, ¿sí? Y hace un frío que te pelas. Bueno, aquí en Navarra está el cielo nublado, pero esta mañana he viajado desde Madrid y en Guadalajara también estaba tormentoso, así que nos toca estos días de primavera, ¿no? En mes de Claro abril, que sí. días. Así tendremos agua en los pantanos, como decía mi abuela, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a tener una conversación de 45 minutos sin chat, ¿de acuerdo? Que tenga alguna pregunta que hacernos o algún comentario, lo que sea, pues puede escribirnos al info@polygoneducation.com porque, bueno, para poder aprovechar en este tiempo corto, ¿no? Que nos hemos programado para que sea un webinars activos y dinámicos, pues necesitamos poder concentrarnos en la propuesta que os hemos hecho, ¿no? Como veis, en el propósito del webinar de esta tarde, en los tres anteriores hemos tratado en el primero tratamos sobre el deseo de informar, la noticia, el reportaje para crear informativos audiovisuales. En el segundo hablamos sobre el cómic, el arte secuencial, como formato narrativo, para contar historias de ficción o de no ficción. Y en el tercero hablamos del guión cinematográfico como texto para filmar después películas. Estos son productos finales y producciones guiadas de textos que son los que constituyen los proyectos de comprensión y son a su vez los productos finales de cada uno de esos proyectos que siempre se comunican al público, ¿no? Conformados desde el punto de vista de la comprensión, ¿no? De las tipologías textuales y con el objetivo, el propósito de desarrollar competencias comunicativas, ¿no? Y hoy, esta tarde, queremos mostraros cómo enseñamos y aprendemos a interpretar imágenes, a dotarlas de sentido y a producir significados, ¿no? Con ellas, ¿no? Lo hacemos avanzamos en la presentación, lo hacemos mediante procesos dialogados de análisis e interpretación. Ojo, las imágenes no son solamente imágenes visuales gráficas, ¿vale? La imagen también es la imagen mental, la imagen también es la imagen poética, ¿de acuerdo? La imagen es el formato en el que el pensamiento humano, en su dimensión imaginativa, ¿de acuerdo?, produce contenido, ¿vale? Y para poder trabajarlas, para poder abordarlas en el aula durante los procesos que nos llevan a los productos finales de los proyectos de comprensión, siempre utilizamos técnicas de cultura de pensamiento, de activación de inteligencias múltiples, el aprendizaje cooperativo. Aprendemos juntos, no por estar al lado del otro, sino porque interactuamos positivamente con él, con ella, ¿vale? Utilizamos también la evaluación formativa y la metacognición, ¿no? Como digo, conducen a la creación y a la producción, en este caso, de fotohistorias, también de campañas de divulgación social en las que se utilizan las imágenes, o la campaña de publicidad, otro tipo de textos, ¿no? Siempre a través de la producción guiada, sea para generar eslóganes o relatos mixtos, híbridos entre texto escrito y imágenes visuales, como son las fotohistorias u otro tipo de textos, ¿vale? De este modo es como queremos compartir esta tarde con vosotros y vosotras estos protocolos, estos procesos mediante los cuales educamos el pensamiento a través de las imágenes, ¿no? Que se comunica a través de productos finales que las llevan, ¿vale? Las imágenes que son representación de la realidad. Sobre esto vamos a hablar porque es lo que hemos aprendido, lo que estamos haciendo desde el 2014 en centros escolares, Menchu haciendo coaching en aulas, con equipos directivos y en la formación del profesorado. Queremos contar esto porque pensamos que es pues, la mejor aportación que os podemos hacer. ¿De acuerdo? Menchu, para empezar quería hacerte una pregunta que
hila, digamos, con el webinar anterior, ¿no? En un mundo que está tan dominado por las producciones audiovisuales, en este mundo contemporáneo en el que vivimos hoy, esas imágenes en las que los niños y las niñas, los adolescentes y los adultos y los ancianos, todos, estamos tan inmersos, son imágenes que cuentan, imágenes que narran, que cuentan, que narran, que representan la realidad, o muchas de ellas tienen el propósito de persuadir. Pues yo creo que ambas cosas, pero sobre todo la última, ¿no? Yo creo que estamos, bueno, se habla de que en el siglo XXI hemos pasado de un giro lingüístico donde el lenguaje ocupa el lugar que durante siglos había pertenecido a la razón como lugar privilegiado del conocimiento, a un giro icónico donde la imagen es la que desplaza al lenguaje y al discurso. Entonces, hasta desde un punto de vista antropológico, ¿no? El niño pequeño comienza oyendo, ¿no? Después lo que se le activa es la vista, ¿no? Al principio ve borroso y después empieza a ver la realidad, y con lo cual lo que se le va a representar en la cabeza es una imagen y al conectarla con lo que le rodea le va a dar sentido, ¿no? A esa imagen y después ya el niño va a hablar, pero primero el lenguaje que tiene en su cabeza es un lenguaje visual. Ajá. Y esas representaciones de la realidad, que son conexiones neuronales, como venimos diciendo a lo largo de todos los webinars, el pensamiento son esas conexiones entre imágenes que se asocian unas con otras y le otorgan sentido a lo que ven. Esas imágenes son representaciones de la realidad y quien las emite, insisto, tiene una voluntad persuasiva de convencer, de vender, ¿sí? Al principio, en un principio pasamos del lenguaje visual al lenguaje verbal para contar aquello que vemos, ¿no? Pero ese contar al final termina en persuadir, porque es como... Tratar de convencer. Efectivamente, sí, y tenemos que aprender desde pequeños a descifrar, a leer ese lenguaje de las imágenes, ¿no? Por ello, para nosotros las imágenes y las cosas que yo os voy a mostrar esta tarde son instrumentos de aprendizaje, de experimentación, de interpretación, y por eso pueden ser icónicas, visuales, mentales, poéticas, lo que has dicho tú un poco antes, ¿no? Porque los jóvenes somos visuales. Antes en el cole se aprendía de una manera y era auditiva y luego lingüística o matemática, ¿no? Ahora, por ejemplo, el apoyo visual para los alumnos y las alumnas es fundamental. Igual que el kinestésico, porque somos una generación que ya ha creado esas conexiones neuronales que tú decías, ya está preconfigurada de otra manera, neurológicamente, ¿no? Porque ha activado otros canales que son los que están circulando en nuestra realidad. Por eso los reconocemos como nuestros, porque vivimos en ella, ¿no? Vale, o sea que si no enseñamos y no aprenden a interpretar imágenes, ¿tienen un problema con el dar sentido a las cosas, a las representaciones de la realidad? ¿O pueden tenerlo? Pueden tener mucho problema porque no serán capaces de representar el mundo en el que viven y reconocerse dentro de él, buscar un lugar y darle sentido, ¿no? Vale, y tampoco podrán distinguir entonces cuando les tratan de vender, perdonad que utilice esta expresión, pero les tratan de vender una moto o les están realmente dando una argumentación que tenga sus razones, ¿no? Efectivamente, este giro de haber pasado de lo lingüístico a lo icónico, a lo que nos ha llevado es a una nueva forma de ver el mundo, de interpretarlo, y esto tiene repercusiones en el ámbito de la publicidad. Porque al final el ámbito de la publicidad tiene esa finalidad intencional, que es de la que hablabas tú, de persuadir, ¿no? Entonces, no solo quiere venderte un producto o un mensaje, ¿no? Con los eslóganes o que lo compres, sino que quiere fabricar imágenes internas dentro de los consumidores.
Es que esto es muy potente, porque eso te crea un modo de pensar, de comportarte y, en definitiva, un modo de vivir, ¿no? Por eso hay que trabajar con los alumnos desde que son bebés, ¿no? Desde que son pequeños, los efectos negativos también, o sea, que la publicidad crea y recrea falsas historias para convencer, que estimula el deseo hacia un producto y, por tanto, te está creando una necesidad que no tienes. Y eso lo tienes que aprender a discernirlo desde que eres pequeño. Si tú enseñas a los niños a pensar con estas estrategias que has mencionado, que usamos nosotros, ¿no? De cultura de pensamiento, que usamos rutinas, destrezas, estamos haciendo que un patrón razonamiento, o sea, un patrón sencillo de razonamiento se convierta en un hábito natural de pensamiento, que, impregnado de unos valores que vivo en mi familia, que vivo en el colegio, hacen que cuando sea mayor y tenga que discernir si esto me conviene o no me conviene, pueda hacerlo. Bueno, ¿no? cuando sea mayor o ahora que soy niño o ya, niña. bueno, claro. Porque esa Esto creación lo enseño en primaria, lo enseño en secundaria, o sea, claro, no, sí. Y en infantil y en casa, cuando Sí. desde que tienen un año, ¿no? Porque esa creación de sentido de la realidad, si, digamos, el patrón que domina está fuera y es el que yo interiorizo y yo no tengo mi autoestima, mi pensamiento crítico para filtrarlo, al final mi pensamiento está dependiendo de este estímulo o de este estilo de estímulos que vienen desde fuera, ¿no? Claramente. Entonces, es muy importante trabajar esto con ellos, porque también eso apela a nuestros sentimientos, este lenguaje apela a nuestros sentimientos más profundos y a veces pues contiene agresividad, puede contener humor o simpatía o otra serie de cosas, ¿no? Pero es verdad que la persuasión puede ser racional, puede ser emotiva, puede ser subliminal y tenemos que identificarla, ¿no? Y para que los modelos que tengamos sean modelos con los que nos identificamos de verdad. Sí, y que construyan identidad, que construyan autoestima y que construyan autonomía para que los niños y las niñas sean personas competentes, ¿no? También a la hora de producir sus propios textos y comunicarse con los otros, ¿no? Sí. Okay, bueno, este es el planteamiento, digamos, desde el cual enfocamos la educación en las imágenes y con las imágenes en los proyectos, como vamos a ir viendo esta tarde. Pero queríamos partir de una referencia a la hora de hablar de las imágenes. Supongo que conocéis a Jorge Drexler, que es un cantante del país de la República Oriental del Uruguay, ¿no? Me gusta tanto el nombre del país que siempre lo repito, ¿no? País de 3 millones de habitantes, pero que desde hace más de 10 años lleva adelante un programa de alfabetización informacional que se llama Plan IVAL, que comenzó en colaboración del Gobierno de la República del Uruguay con Nicolás Negroponte y el MIT de Estados Unidos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que creó el programa One Laptop for Children, la idea de que un ordenador no tenía por qué costar más de $100, ¿vale? Y que podía estar al alcance de cualquier persona, de cualquier niño o niña en cualquier lugar del mundo, ¿vale? Y entonces montaron el Plan CEIVAL, que sigue existiendo, que incluye formación del profesorado, dispositivos para los niños y las niñas, pero quería que oyéramos, escucháramos esta canción de Jorge Drexler, que ya sabéis que recibió un Oscar, ¿no? A la mejor sintonía, no sé cómo se llama, la producción musical de una película, que por aquella del río, del puente en el río, ¿vale? Esta canción es una maravilla de imágenes poéticas y si pues la podemos activar y la escucháis, vais a disfrutar un rato de poesía, ¿ok? Cuadradito de cielo, una ventana hacia el río, un río hecho de luz, un río hecho de luz y de pájaros en vuelo. Yo quiero ser navegante por el cielo austral, yo quiero ser navegante por el cielo austral, sin salir de mi remanso a la sombra del ceibal.
la sombra del ceibal. Bienvenida fantasía a este cauce transparente, como un barco en la corriente. Yo también quiero dejar mi estela de poesía. Yo quiero ser navegante por el cielo austral. Yo quiero ser navegante por el cielo austral, sin salir de mi remanso a la sombra del ceibal, a la sombra del ceibal. Una ventana hacia el río. A mí me sigue emocionando, ¿no? Cada vez que los escucho. Un aplauso para el maestro y todo nuestro amor hacia el paisito, al otro lado del océano. Se llaman ellos así, paisito. Y siguen con el proyecto. Persisten, ¿no? Son resilientes con él. Un proyecto que ha servido para alfabetizar informacionalmente no solo a los niños y a las niñas, sino a todas sus familias que viven en esas chacras a las que hay que llegar en caballo, ¿no? Porque igual no había ni luz, ¿vale? Y hubo que poner tejados fotovoltaicos para que las escuelas pudieran acceder a Internet, ¿no? Pero aparte de la canción, bueno, dentro de la canción, simplemente quería haceros, supongo que lo habéis visto igual que yo, ¿no? Un cuadradito del cielo es el laptop, ¿vale? Es el ordenador, ¿no? Es un cuadradito de cielo porque tiene luz, ¿no? Y tiene esa forma, ¿no? Una ventana hacia el río es Internet y el río hecho luz son las comunicaciones, ¿no? Y los pájaros en vuelo somos los seres humanos, esos niños y niñas que pueden salir de debajo del ceibal, que es ese hermosísimo árbol del lugar, ¿no? Y pueden comunicarse con otros a través Y Bienvenida Fantasía es a este cauce transparente, como un barco en la corriente. Yo también quiero dejar mi estela de poesía. La poesía también forma parte de nuestra comunicación humana, ¿de acuerdo? Es la dimensión simbólica, ¿de acuerdo? La dimensión representativa de la realidad, la que es evanescente, la que va más allá de lo puramente literal, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el amor, por ejemplo, tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la amistad, ¿no? Tiene que ver con todo lo que es el reconocimiento y la comunicación de emociones, ¿no? Que es probablemente lo que más nos singulariza como humanos a partir del uso del lenguaje, ¿vale? Bueno, esto son imágenes poéticas. Imágenes poéticas que expresan imágenes mentales, cosas que alguien con los ojos cerrados puede estar viendo dentro de su cabeza. Yo ahora puedo volver a ver el ceibal y puedo ver los caballos y puedo recordar la sonrisa de los niños, ¿no? Y de las niñas cuando reciben su dispositivo, ¿de acuerdo? Aunque tengo los ojos cerrados, lo estoy viendo porque me lo estoy representando mentalmente, ¿no? Y le dan un sentido a la realidad, pues de acogimiento, de cooperación, de solidaridad, de bienestar. Son imágenes que se producen mentalmente. Y luego pueden tener su correlato gráfico. Podemos fotografiarlas, podemos hacer películas con ellas, podemos hacer montajes audiovisuales como el que hemos visto, ¿no? O podemos crear fotohistorias, que es el producto final del proyecto que vamos a ver esta tarde, Hablando sin palabras, ¿no?
Pero ese producto final, esas fotohistorias sin representaciones mentales sobre la belleza, sobre el miedo, sobre la aventura, sobre el deseo, sobre el interés, sobre los anhelos, no cuenta nada, no va a comunicar. Tenemos que ser capaces de que los niños y las niñas creen sus propios procesos de imaginación para que luego puedan representar en sus productos algo que tenga sentido comunicativo para nosotros, para el público, para los demás, que nos sentamos conmovidos por ellos, que nos sentamos concernidos, que sentamos que mueven nuestras emociones o activan nuestro pensamiento. Eso es lo que tiene interés a la hora de crear un producto final. No repetir lo que otros ya han hecho, ¿de acuerdo? No aprender a repetir lo que otros ya han hecho, sino aprender a crear a través de estas técnicas que vamos a ver esta tarde, aprender a crear mi propio producto que represente la realidad tal y como yo la siento. Tal como cada niño, cada niña la siente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que ahora desde este contexto, Menchu, sí que podemos ir a ver, por ejemplo, esa primera idea es que las imágenes cuentan cosas, ¿no? Hablábamos esta tarde, las imágenes cuentan cosas, ¿no? Espera que bajo la barra de Zoom, un momento. Ahora. Entonces, una cosa que se me estaba viniendo a la cabeza, Luis, que me parece súper chula de este proyecto y que activa esas representaciones mentales, qué historia puedo imaginar al ver una imagen, qué siento cuando veo esa imagen, y que me gusta un montón porque cuando llegas por la mañana a clase y te toca dar lengua y literatura y pones, lo llamamos píldora de conocimiento, os voy a enseñar, por ejemplo, esta. Pues es muy bonito porque esta misma imagen a un niño le puede producir estrés, a otro equilibrio, paz, orden. A cada uno, ¿no? Tú le preguntas a un niño y cada uno tiene una respuesta distinta. Le dices qué emoción te produce, tiene una contestación diferente y cuando le preguntas qué historia crees que cuenta esta imagen, cada uno empieza a imaginar historias diferentes, ¿no? Y a contarte historias diferentes. Si esto tú lo haces cada día de una manera sistemática, estás activando un proceso, ¿no? Creativo, imaginativo, que luego cuando él tenga que construir su fotohistoria no parte de la nada, sino que ha tenido muchos inputs que le han hecho reflexionar, pensar, activar cabeza y corazón, ¿no? Claro, es que nunca partimos de la nada a la hora de contar una historia. Siempre tenemos algo que está ahí, ¿no? Lo que pasa es que necesitamos activarlo y cuanta mayor sea la diversidad de imágenes que hemos contemplado y sobre las que hemos tenido que pensar para argumentar, pues más rico será, ¿no? Claro, las imágenes son muy diferentes, ¿vale? En cada sesión no tiene nada que ver una con la otra, como podéis observar, simplemente Para identificar con un tiroteo, ¿no? Supongo, claro. Oh. Son muy chulas, son muy distintas, pero ayudan mucho, ¿no? Tratan de todo, desde temas sociales hasta paisajes, personas, objetos, o sea, un poco... Sería una manera de conectar con conocimientos previos, pero claro, los conocimientos no son solo conceptos ni hechos, No. Son representaciones de la realidad anteriores, ¿no? Que conectan con estas imágenes, ¿no? Efectivamente, ¿Sí? pues por ejemplo, esta sesión que se llama Vamos Equipo, aparece una imagen que tiene que ver con lo que se va a trabajar en la sesión, que es que vamos a aprender a trabajar en equipo. ¿Y qué veo ahí en esa imagen? Entonces tú ya vas tirando, oye, ¿por qué la sesión se llama Vamos Equipo? ¿Y qué tiene que ver esta imagen con lo que vamos a hacer hoy? ¿Y qué veis ahí? ¿Qué pensáis que es importante para ser un buen equipo? Tú empiezas a tirar del hilo y a lo mejor no te hace falta ni dar la sesión. De hasta dónde puedes llegar, ¿no? O pueden Tal llegar. cual. Parecen cosas tonterías, pero es que no lo son, es lo que tú dices. O sea, conectar con los conocimientos previos y ver lo que saben y hasta dónde son capaces de llegar es algo súper interesante, porque muchas veces no les dejamos expresarse. Pero cuando uno va indagando y va haciéndoles preguntas, los niños piensan, se les ocurren cosas. Sí, sí. Claro, lo que pasa es que piensan a veces de una manera divergente, piensan de una manera, también piensan en imágenes,
no están pensando solo en los conceptos de lengua y literatura que el maestro o la maestra quiere que esta mañana yo... ¿no? Claro. En esta sesión, por ejemplo, que me gusta un montón, ¿no? Porque yo recuerdo, ¿no? Cuando en el cole me decían, Menchu, tienes que hacer una descripción. ¿De qué? No, pues invéntatela. Y era como el eterno, iba a decir casi una palabrota, el eterno coñazo, o sea, ¿de qué cuento yo? ¿No? Y entonces, en esta sesión es brutal, porque se llama Escultores Corporales 1. Ya el tópico generativo me está diciendo que con mi cuerpo voy a tener que representar algo, ¿no? Y encima me propone una manera de hacerlo muy chula, a través de esculturas corporales. Voy a interpretar imágenes convirtiéndome en una escultura corporal. Entonces, bueno, distribuimos los roles del equipo y luego me da una serie de imágenes, me cuenta, bueno, que las imágenes, la fotografía, la pintura, me escucho mal, ¿vosotros no? Vale. Que la fotografía, la pintura, la escultura, pues cuenta una historia, expresa algo producido en un determinado momento. Y entonces, pues nada, que vamos a ver diferentes imágenes de acontecimientos de la historia y que podemos imaginar esas historias cargadas de sentimientos, de significados. Y es brutal porque lo vamos a tener que interpretar. O sea, no es haz una descripción o haz una descripción sobre la Piedad de Miguel Ángel, sino que me meto en la escena como un personaje y después ya describo, ¿no? Pero la fuerza que tienen las imágenes aquí, que las vivo, las represento con mi cuerpo, con mi cabeza, intento irme al momento histórico, quién la ha hecho, la Piedad, ¿no? Puedo investigar, puedo activar un montón de intereses en los alumnos, ¿no? Los fusilamientos del 2 de mayo, y pues ¿quién era Goya? ¿Y qué pasó el 2 de mayo? Y eso de los fusilamientos, ¿no? O sea, puedo enlazar un montón de temas simplemente con esta actividad. Ellos ven las imágenes y deciden cuál van a representar. Yo, si no les gusta ninguna, les doy la posibilidad de que elijan ellos el momento histórico y una imagen que quieran representar, y ya está. Y me han representado desde la crucifixión a la dictadura de Franco, yo qué sé, cuando les dejas que elijan, pues pueden elegir cualquier cosa. Pero también es chulo porque así el resto de equipos lo tiene que adivinar. Entonces ya estás creando más imágenes mentales en los demás, ¿no? Bien, claro. Es brutal. Y después ya hacen la foto y escriben esa descripción, ¿no? Sobre la imagen, siempre con una rúbrica delante para seguir los pasos de la presentación, la estructura, la coherencia, la corrección gramatical y luego la lista de cotejo, ¿no? Para que piensen en el receptor, para que vayan siguiendo los pasos para que usen adjetivos. Hola, no hemos estudiado el adjetivo por casualidad. ¿Para qué se usaba el adjetivo? Para describir. Vale, pues acordaros que tenéis que usar muchos adjetivos, ¿no? Que tenéis que usar conectores para unir una parte con otra, tal, introducir. Entonces les vas recordando y luego ya, como han estado trabajando en equipo, pues tienen que evaluar cómo ha sido ese trabajo en equipo, ¿no? Es que es muy importante. Y luego, oye, ¿y cómo sintetizaríais en un titular lo que habéis aprendido en la sesión de hoy? ¿Qué titular elegiríais? ¿Y por qué, no? Y entonces... vamos a pasar, digamos, de la representación corporal en conjunto de equipo de una imagen que tal a su descripción, digamos, lingüística, y utilizando además los conocimientos de lengua que hemos investigado en otros momentos anteriores del proyecto. Ok. ¿Y en la segunda sesión? En la segunda sesión lo que vamos a hacer es darnos feedback sobre esa descripción que hemos hecho. Entonces retroalimentamos esa descripción siempre con alguna herramienta que nos estructure cómo vamos a darnos esa retroalimentación, ¿vale? En este caso vamos a usar dos
la escalera de la retroalimentación, que tiene cuatro pasos. En el primero, aclarar, me tengo que leer la descripción y todos los integrantes del equipo también, para ver si lo que pone lo entiendo. Entiendo el sentido, está bien escrita, etcétera, etcétera. Después, bueno, puedo preguntar también en ese primer momento, por eso se llama aclarar, lo que no entiendo, para que me lo expliquen, ¿no? Luego ya, en un segundo momento, vamos a valorar todo lo positivo. Una cosa que les enseñamos a los niños desde pequeños es suaves con la persona, exigentes con el contenido. Pero antes de meterte el dedo en el ojo, voy a reconocer, que me parece fundamental, porque el ser humano lo primero que hace es meter el dedo en el ojo, voy a reconocer qué es lo que ha hecho bien. A veces incluso te tienes que esforzar porque lo ha hecho muy mal. Pero es brutal porque tienes que hacer un ejercicio, ¿no? Pues voy a valorar todo lo positivo que observo del trabajo. Y luego ya voy a hacerte preguntas para ver si hay aspectos que no he considerado que puedes mejorar y si soy capaz de con preguntas decirte lo que has hecho mal, ya no voy a tener que ir al último paso, que es decirte cuáles son las sugerencias de mejora. Porque si te he hecho pensar en ese expresar mis inquietudes, ya has podido solucionar todos tus fallos. Entonces, me parece que es una herramienta para dar feedback muy potente y que si se la enseñas desde pequeñitos, los niños al final la interiorizan y luego van siguiendo los pasos en su cabeza de manera natural, ¿no? Es una herramienta de coevaluación sutil, porque en lugar de señalarte con el dedo, ¿no? Decirte lo que hay que hacer, eso que nos sale tan espontáneo muchas veces, es meterte en la cabeza de cómo la otra persona ha tratado de describir, en este caso, ¿no? Y con su manera de haber tratado de hacerlo, poderle preguntar qué has querido, cuál era tu propósito, y esa reflexión es la que te lleva a darte cuenta de que, anda, pues igual no lo he hecho bien, porque yo quería decir tal y resulta que he dicho Pascual. Y tú has Y si interpretado lo contrario. que tengo que hacer, yo misma me he dado cuenta de cómo mejorar, ¿no? Claro. Pero herramienta de coevaluación, ¿eh? Ojo, tiene una rúbrica al lado, tiene esa tabla de comprobación que enseñas tú, pero es una herramienta de coevaluación, de evaluación compartida. Esa rúbrica luego también la aplicará el maestro o la maestra, ¿vale? Y además, pues eso, luego nos da el proyecto, nos da un protocolo de reflexión para seguir la conversación, digamos, ¿no? Claro, porque se hace pues como se hace en equipo, pues si han escrito 4 descripciones, pues tienes que ir pasando por todos los miembros, repitiendo el proceso, entonces comparten, luego tienen 20-30 segundos para parar, reflexionar sobre lo que han escuchado, poder hacer anotaciones y luego se va repitiendo con todos los integrantes hasta que llegan al final a una discusión de equipo, ¿no? En la que, pues eso, comentan y acuerdan los cambios en la descripción de la escultura. Esta, digamos, es la gran diferencia de un proceso guiado de producción de textos, sin más, a que dentro estén aplicadas las metodologías activas, porque también aprendemos en el transcurso aprendemos pues, a conversar, por ejemplo, ¿no? Ese modelo de participación que hace que todas nuestras intervenciones sean igualitarias, es inclusivo, nadie habla más que los demás y todos nos escuchamos, ¿no? Esta es la integración, ¿no? De las metodologías activas en el proceso guiado de producción de textos, un proyecto de comprensión. Queremos que comprendan todo, no solamente el significado de la tipología textual, también de cómo se genera esa tipología, esa producción de textos y de cómo se genera en equipo y se valora y cómo es la cooperación, etcétera, ¿no? Es una comprensión global, ¿de acuerdo? Sí, a mí también quería mostraros, ¿no? Os he mostrado cómo enseñar a los chavales a interpretar imágenes, ¿no? Y a darle sentidos y a crear luego la descripción sobre la imagen, pero ahora me gustaría mostraros, me gustaría mostraros cómo interpretan imágenes con objetos cercanos, ¿no? En este caso, lo que les propone en la sesión es reforzar. No, esto no. A ver, espérate. A ver si me he equivocado de sesión. No, creo que está bien. Vale. Es trabajar la comprensión lectora
pero ¿cómo lo vamos a hacer? Más bien es una comprensión visual por la manera en la que lo vamos a hacer, ¿no? Y es que cada integrante del equipo se puede mover por el colegio, por la clase, por el aula, y tiene que hacer fotos a algún elemento que contenga información y fotografiarlo para crear una prueba de comprensión con él, ¿no? Entonces, en concreto se les pide que hagan 3 preguntas, ¿no? 2 que puedan ser interpretativas y una que se pueda sacar la información directamente de la imagen, ¿no? Y entonces estamos trabajando con ellos en esta sesión el cuestionario, crear un cuestionario. Entonces, me parece brutal porque de algo que puede ser que no le das valor a lo mejor en tu día a día, de repente sacas una foto y estás viendo que las perchitas donde cuelgan los abrigos pues tienen un ángulo obtuso y entonces resulta que estaban trabajando los ángulos en matemáticas y uno dibuja sobre esa imagen el ángulo y entonces hace la comprensión lectora con preguntas para que lo interpreten sus compañeros. Yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿no? Pero es que esas cosas surgen en clase. Cuando las tratas, cuando tú contextualizas lo que aprendes en situaciones reales, los chavales lo hacen con una naturalidad increíble, ¿no? Entonces, en este caso, pues el proceso es ese. Luego fotografían, lo incluyen en un documento, da igual, Pages, Word, documento de Google, crean el formulario y luego responden las preguntas del formulario creado por un compañero, o sea, se lo cambian y lo contestan, ¿no? O sea, antes hemos visto, Menchu, perdón, extraer el sentido que tienen determinadas imágenes, expresarlo corporalmente y luego describirlo lingüísticamente, y ahora estamos haciendo la reversa, digamos, que es crear unas imágenes en las que activamos preguntas que les proponemos a los otros, a las claro, otras, ¿no? Eso lo hace mucho comunicarte, o sea, la reversibilidad del cerebro, activarla. A lo mejor hoy me toca pasar de prosa a verso un texto y pasado mañana me toca de verso a prosa. Pues lo mismo que estamos haciendo con el lenguaje icónico. Okay. ¿Vale? Eso es algo propio de comunicarte, que a veces la gente no entiende, pero es súper usual en los proyectos encontrarte con esto. Claro, es que estamos trabajando con la emisión y la recepción de textos, ¿vale? Estamos trabajando en situaciones de comunicación. Entonces tenemos que ponernos en los 2 papeles, en los 2 roles, para interpretar y para que den sentido a nuestra... Que el significado de nuestra emisión tenga sentido para los otros, ¿no? Entonces hay que colocarse en los 2 lugares, ¿no? Y luego, como han creado esa comprensión visual, les hace una rutina de pensamiento, que en este caso es conversaciones en papel, ¿no? Donde esos 2 cuadraditos que están representados, bueno, rectangulitos que están representados de un color, pertenecen a cada integrante del equipo, ¿vale? Y tienen que responder a estas 2 preguntas, ¿no? ¿Qué es para ti la comprensión y qué estrategias utilizas tú para responder preguntas como las que habéis creado hoy? O sea, no solo te hago crearlo, sino que luego te llevo a la estrategia que tú has usado para responder a las preguntas como las que tú has creado. O sea, esto sería metacognitivo, digamos, ¿no? Es metacognición, claro, es una metacognición brutal de la comprensión. En este caso, de la comprensión visual, ¿no? Sí. Me parece, porque es que a veces parece muy complicado hacer esto, pero en realidad te estás yendo todo el rato al origen del pensamiento. O sea, estás llevando a los niños a darles herramientas que luego efectivamente se pararán a analizar cualquier situación que les ocurra en la realidad. Con su madre, con el amigo fulanito en el parque que le ha quitado el bocadillo, cuando tenga que elegir una novia o cuando tenga que comprarse un coche. Porque si yo me tengo que comprar un coche y estoy aquí usando en clase la destreza de pensamiento del compara-contrasta, pues antes de comprarme el coche compararé y contrastaré 800 páginas web, concesionarios, no sé qué, para tomar la mejor elección. Si nunca he activado esa metacognición, esa reflexión para saber qué estrategias utilizo y luego las utilizo, pues no las voy a tener nunca.
Incluso más allá, ¿eh? O sea, si he utilizado estrategias para comprender cómo a mí me convencen las imágenes, ¿vale? O cómo me seducen, o cómo, ¿no? Cómo me venden las cosas, si tengo ese concepto sobre mi propio funcionamiento del pensamiento, pues podré también ponerme en situación y analizarla, ¿no? Es que el pensamiento crítico no es solamente manejar dos posibilidades, es manejar también, o sea, ser capaz de reconocerme a mí cómo pienso y cómo actúo pensando, ¿no? Es que estamos hablando de la complejidad de la realidad. La reproducción de las cosas puede ser sencilla. La creación de nuevos sentidos y de nuevos significados es compleja. Y este es el reto de la educación, educar en la complejidad. Vale, ahora que vamos a ver cómo crear relatos a partir de una imagen. Sí, esta es, por ejemplo, esta sesión y la siguiente es cómo crear relatos a partir de una imagen. Entonces, pues nada, los niños y las niñas tienen que observar, abrir la mente y dejar volar la imaginación, ¿no? Y entonces decir qué historias creen que se esconden tras estas fotografías. Les vuelve a dar unas distintas imágenes, distintas fotografías. O sea, aquí ya no tenemos imágenes de obras de arte, sino que son imágenes narrativas que están contando una situación, una escena, y a partir de ahí tengo que crear, tengo que narrar esa historia, digamos. Sí, tengo que crear relatos. Y entonces siempre, pues si tengo que narrar esa historia, voy a volver a tener la lista de cotejo de la narración y... Esta es de la narración, perdón, la anterior era de la descripción, ¿verdad? Sí. Vale, ok. Ya estamos creando relatos, por lo tanto tenemos que narrar. Entonces tenemos una rúbrica diferente. Sí. Siempre que voy a exigir a los alumnos que hagan una producción guiada de texto, les voy a dar el instrumento de evaluación para que antes de hacer la tarea sepan cómo es la estructura, qué tiene que contener, etcétera, etcétera. O sea, tengan claro de qué se les va a evaluar. Sí, y luego también las características del texto, ¿no? Coherencia, corrección, cohesión. Claro, sí. Entonces, aquí, antes de empezar a crear el relato, hacen una rutina para explorar ideas. Explorar ideas sobre la imagen, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué te preguntas? Y entonces, luego ya tienen un pequeño guión que les ayuda a ir a escribir. A escribir. ¿Qué historia se esconde tras la imagen que has elegido? ¿Qué sentimientos o emociones te despierta y quieres transmitir? Que como veis, estas preguntas se relacionan con la píldora de conocimiento que exploran cada día, con esa imagen que les dice qué historia cuenta la imagen y qué sentimiento o qué emoción te produce. En estos proyectos, perdón, Mencho, en estos proyectos los niños y las niñas escriben mucho más de lo habitual, ¿no? Sí, están siempre escribiendo. Están siempre escribiendo y dándose retroalimentación sobre lo que han escrito y verbalizando, comunicando cada cosa que escriben. O sea, todo el rato va en consonancia lo oral con lo escrito. O sea, la competencia comunicativa se trabaja comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita. Por lo tanto, hay mucho más pensamiento. Mucho más. Si hay escritura y hay comunicación verbal, es que hay más pensamiento. Sí. Lenguaje y pensamiento siempre van de la mano, ¿no? Muy bien. Y vamos a la última cosa que nos quieras mostrar hoy, porque son las 19:43 y si no... Pues os puedo poner dos productos finales, uno de las fotohistorias. Vale, luego... o sea, este sería ya, digamos, el producto final ya construido en su último término. Claro, el producto final era la fotohistoria, que es crear una historia en imágenes. Vale. Y entonces os voy a enseñar directamente pues esa historia en imágenes. Os la pongo. Habrán creado textos, habrán sacado fotos, habrán descrito, habrán narrado, ¿no? Supongo, es lo que nos vas a enseñar. Es decir, es el conjunto de esas secuencias didácticas ya... Vale. Vale. Esta es mi clase. Ajá. Vale. Y ahí están las producciones de todos los alumnos y alumnas. Sí. Cada uno de ellos, cada cartulina es la fotohistoria que ha creado. Sí. Vale. Y este es el proceso de creación. Ajá.
que todo empieza con actividades como las que os he ido mostrando. Vale. Ajá. Por lo que veo, partían de noticias de de prensa, ¿no? Sí. Ahí luego las presentan, vale, ¿no? Espera, que no te oigo. Digo que las presentan. Muy bueno. ¿Decías? No, que las presentan a los demás, ¿no? Que cada una ha salido Sí, a presentar. claro, no solo la pongo para que quede bonita en el pasillo, no, que en realidad lo que quiero es que toda la comunidad educativa pueda visibilizar el trabajo que hacen los alumnos, sino que además, para mí, si no hay comunicación del producto final, es como si no hubiera producto final, ¿no? Porque realmente lo que quieres escuchar es lo que han producido, ¿no? Sí, claro. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué emoción le ponen? ¿Cómo lo exponen? ¿No? Es que sin interlocutores reales no hay producción comunicativa real. Tiene que haber interlocutores reales con los cuales interactuar, ¿no? ¿Esto es otra? No, esto es una campaña de divulgación social de otro proyecto, de Véndemelo, de segundo de la ESO, en el que pues, un grupo de estudiantes de un colegio de Alicante, de Denia, hicieron una campaña de divulgación social, todo también a través de las imágenes, luego también hicieron una cuña radiofónica y consiguieron dinero para esta campaña y lo donaron a una asociación de cáncer para la investigación del cáncer de mama, formando un desayuno solidario en el colegio en el que recaudaron ese dinero y nada, os quería poner brevemente el trabajo que habían hecho. Son 30 segundos y ya acabamos. A ver si ahora me lo coge. Este proyecto se titula Véndemelo, ¿puede ser? Sí. Vale. Espera que se me ha... Sí. No sé qué ha pasado. A ver. Ahora parece que me va a dejar. Sí. Ella tiene cáncer de mama. Ellos se lo toman a pecho. Nosotras nos lo tomamos a pecho. ¿Y tú qué vas a hacer? Lo mismo. Vale, en este caso no sería, digamos, un relato de ficción, sino que es contar hacer un anuncio, una campaña de comunicación sobre un tema de la realidad, ¿no? Pero Con imágenes. Es aprender a utilizar imágenes para comunicar, ¿no? Sí. Muy bien. Estupendo. Pues gracias, Menchu. Yo creo que es una buena explicación de cómo se utilizan las metodologías activas para producir textos, para comunicar, para compartir con los demás. Muchas gracias por lo que nos has mostrado. Y nada, aquí os citamos para el 5º webinar de Lengua y Literatura con metodologías activas, que será Convénceme, en el que hablaremos de la exposición oral, ¿de acuerdo? Porque la oralidad también es parte del currículum, ¿vale? Y si alguien está interesado en la parte de comprensión del lenguaje matemático, bueno, pues el 27 de abril, la semana que viene, hablaremos en la fiesta sobre las fracciones en la metodología de Singapur, la comprensión de las fracciones, de qué significan las fracciones, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias por haber estado ahí durante estos 3/4 de hora y quien quiera preguntarnos algo, como os decía, info@polygoneducation.com. Chao. Adiós, Menchu. Adiós, mil gracias. Buenas tardes a todos, todas. Buenas tardes a todos. Adiós. Adiós.